¿Me escuchan? Oh, Sí, profe. ok. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy del tema relacionado con los recursos, los medios de impugnación que se pueden utilizar en los procedimientos laborales. Específicamente, el artículo 62 del Código de Procedimiento Laboral señala, pues, todos los recursos ordinarios y extraordinarios que se pueden implementar en los procesos laborales. Dentro de los recursos ordinarios, ustedes ya saben, encontramos el de reposición, el de apelación, el de súplica y el de queja. Y dentro de los extraordinarios tenemos en materia laboral el de casación, el de revisión y el de anulación. Por ahora estudiaremos los recursos ordinarios. El primero de ellos es el recurso de reposición. Lo más relevante de este recurso es que, ustedes lo saben, es un recurso principal. El recurso de reposición siempre será un recurso principal. Procede solamente contra autos interlocutorios. Bueno, no procede ningún recurso contra autos de mero trámite o sustanciación. El recurso de reposición, obviamente, ustedes lo saben, se interpone ante el mismo funcionario que emite el auto y él mismo lo resuelve. La forma de interponerlo dependerá cómo me fue notificado ese auto interlocutorio. Así lo dice el artículo 63 del Código de Procedimiento Laboral. Si ese auto interlocutorio me fue notificado por estado, toda vez que el auto fue emitido por fuera de audiencia, pues obviamente ese recurso de reposición, de conformidad con ese artículo 63, deberé formularlo por escrito y sustentarlo en debida forma. El término que tengo para presentar el recurso de reposición por escrito cuando el auto me es notificado por estado es de 2 días. Dice la norma que deberé interponerlo dentro de los 2 días siguientes a la notificación de ese auto por estado. Y el juez resolverá dentro de los 3 días siguientes a su interposición. Entonces, ustedes saben que el Estado se fija el día siguiente de haberse proferido el respectivo auto. Si, por ejemplo, hoy, jueves, se profiere el auto mediante el cual se rechaza la demanda, el Estado se fijaría mañana, luego entonces quedaría fijado mañana, viernes, y a partir del lunes y martes serían los 2 días hábiles que tendría para recurrir en reposición ese auto mediante el cual se me rechaza la demanda. Y el juez tendría 3 días después de interpuesto para resolver ese recurso de reposición. Cuando el auto, por el contrario, me es notificado en estrado, es decir, en audiencia, obviamente, a diferencia de la otra forma, acá el recurso de reposición deberé formularlo de manera verbal, sustentarlo inmediatamente de manera verbal, y allí mismo, en la misma audiencia, acto seguido, el juez deberá entrar a resolverlo también de manera oral, porque de igual manera, como quiera que el recurso fue interpuesto de manera verbal, inmediatamente cuando termine la intervención del recurrente, el juez deberá proceder a resolverlo, ya sea confirmando el auto inicialmente mediante el cual, por ejemplo, me rechazó la demanda o revocando. Esas son, pues, digamos, las dos formas de interponer el recurso de reposición en materia procesal laboral. Por escrito, dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que me es notificado por estado el auto, o inmediatamente me es notificado en estrado, debo formularlo oralmente y sustentarlo allí. Y una vez sustentado e interpuesto oralmente, deberá el juez entrar a resolverlo. El otro recurso ordinario que de igual manera procede en materia procesal laboral es el recurso de apelación, que a diferencia del recurso de reposición, procede contra autos y contra sentencias. ¿Okay? A diferencia del de reposición, que solamente procede contra autos interlocutorios, ya el de apelación, perfectamente se puede interponer o contra autos interlocutorios o contra sentencias.
Otra gran diferencia del recurso de apelación frente al de reposición es que el de apelación puede ser interpuesto de manera principal o de manera subsidiaria, ustedes lo saben. De manera subsidiaria al de reposición. Y eso lo decide el impugnante cómo decide interponer este recurso de apelación. Ahora, hay que tener claro que mientras el recurso de reposición procede contra cualquier auto interlocutorio, salvo aquellos contra los cuales proceda el recurso de súplica, que lo veremos más adelante, el recurso de apelación solamente procede contra aquellos autos interlocutorios que de manera taxativa señala el legislador. Es decir, tú no puedes interponer recurso de apelación contra un auto interlocutorio si la ley no ha señalado que contra ese auto interlocutorio procede el recurso de apelación. Buenas noches. Bien, ahora, ¿cómo logro saber yo cuáles son los únicos autos interlocutorios que en materia procesal laboral contra ellos procede el recurso de apelación? Debo remitirme al artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral. En ese artículo 65, en ese artículo 65 se señala taxativamente el listado de los autos interlocutorios contra los cuales procede el recurso de apelación. Entonces, ¿qué me quiera dar a entender la norma? Que usted no puede de manera arbitraria interponer recursos de apelación contra cualquier auto, no. Tiene que ser contra los que taxativamente menciona ese artículo 65, que son aproximadamente 11 autos. Esa es la gran diferencia frente al recurso de reposición frente a autos. Mientras que el de reposición lo puede interponer contra cualquier auto interlocutorio, la única limitante es que contra ese auto interlocutorio no procede el de súplica. Ya en tratándose de apelación, sí tengo que verificar que sea de aquellos señalados en el artículo 65. Bien, la forma de interponer el recurso de apelación es la misma como se interpone el de reposición. Si el auto me es notificado en estado, o por estado, perdón, deberé formularlo conforme a ese artículo 65 por escrito, dentro de los 5 días siguientes a la notificación por estado de ese auto. Es decir, si hoy sale, por ejemplo, un auto susceptible de apelación, como por ejemplo el auto que rechaza la demanda, o el auto que rechaza la reforma a la demanda en un proceso ordinario laboral de primera instancia, ¿cierto? Si hoy sale el auto mediante el cual se me rechaza la demanda, obviamente mañana se fija el estado porque es al día siguiente. Luego, entonces, los 5 días hábiles que tendría para yo interponer el recurso de apelación empezarían a contarme a partir del lunes. Tendría aproximadamente hasta el viernes. Entonces, cuando, repito, ese auto interlocutorio me es notificado por estado, debo interponerlo por escrito y sustentarlo ahí mismo dentro de los 5 días siguientes a esa notificación. Algo importante, tratándose de autos interlocutorios cuya apelación se interpone, ¿sí?, contra ese auto, debo ser muy cuidadoso en saber en qué momento me es concedido el recurso. Ustedes saben que una vez interpuesto el recurso por escrito, posteriormente, como quiera que el auto contra el cual yo interpuse el recurso de apelación fue notificado en estado, ¿cierto? De igual manera, el auto mediante el cual me conceden el recurso o me lo niegan, también deberá notificarse por estado. ¿Por qué debo estar pendiente la fecha, estar pendiente de en qué momento, en qué fecha el juzgado me notifica por estado el auto mediante el cual me conceden el recurso? Porque a partir de la fecha en que me notifican el auto que me concede el recurso, me empieza a correr el término para yo costear las copias pertinentes de las piezas procesales que serán enviadas al superior. Toda vez que si yo no doy las expensas necesarias o los gastos necesarios
para sacarle copia a las piezas procesales pertinentes que van a ser enviadas a aquel superior que va a conocer de la apelación, eso puede traerme como consecuencia que, perdón, el respectivo recurso me sea declarado desierto. Ojo con eso. Miren lo que dice el artículo 65. Dice, el recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los 5 días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario, se declarará desierto. Entonces, ustedes saben que los recursos pueden declararse desiertos por diferentes circunstancias. Una, cuando, por ejemplo, interpuesto el recurso, no lo sustenté. Entonces hay una condición sine qua non para la procedencia del recurso que se sustente. O cuando habiéndolo interpuesto oportunamente, sustentado oportunamente, no costeé los gastos de las copias pertinentes o de las piezas procesales pertinentes que en este caso van a ser enviadas al superior, como lo señala el artículo 65. Entonces, o cuando se trata de autos interlocutorios que me fueron notificados por Estado y contra el mismo yo interpuse el recurso por escrito de apelación, debo estar pendiente en qué momento me es notificado de igual manera en Estado el auto mediante el cual me lo concede, toda vez que a partir de ahí me empieza a correr el término de 5 días para pagar las expensas, para pagar las copias ante el secretario del despacho. So pena de que ese recurso me sea declarado desierto y con ello pues quede debidamente ejecutoriado en este caso el auto interlocutorio. Ahora, la otra forma de interponer el recurso de apelación es cuando en forma oral, y eso se da cuando el auto interlocutorio me es proferido en audiencia, y al ser proferido en audiencia se entiende notificado en estrado y por ende la parte afectada con ese auto deberá de igual manera en forma verbal u oral presentar el recurso y la debida sustentación. Un ejemplo de un auto interlocutorio notificado en estrado, obviamente porque se emite oralmente en la audiencia, es por ejemplo el auto que resuelve las excepciones previas en los procesos ordinarios laborales de primera instancia. Usted sabe que en los procesos ordinarios laborales de primera instancia se lleva a cabo la famosa audiencia concentrada del artículo 77 de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y filiación de litigio y decreto de pruebas. Entonces dice ese artículo 77 que fracasada la conciliación, acto seguido el juez deberá entrar a resolver las excepciones previas planteadas por la parte demandada. En ese sentido, ese auto mediante el cual el juez en esa audiencia resuelve la excepción previa se entiende notificado por estrado y la parte que se sienta afectada con esa decisión, pues obviamente, si está ahí, deberá interponer el recurso de manera oral porque ese auto, repito, le fue notificado verbalmente. Entonces, ahí están las dos formas, al igual que el recurso de reposición, de interposición del recurso de apelación por Estado. Si es notificado por Estado, tengo 5 días para interponerlo por escrito. Si me he notificado en Estado, deberé interponerlo oralmente. Acá también, como quiera que el recurso lo interpuse de manera oral, ¿cierto? Y me fue concedido allí oralmente. Dentro de los 5 días siguientes a la concesión del recurso oralmente, deberé también aportar las expensas necesarias para que el despacho saque las copias de las piezas procesales pertinentes que serán enviadas al superior. So pena que de igual manera me se ha declarado que desierto el recurso. Eso es importante. La única diferencia es que acá, cuando el auto me fue notificado por Estado, el que me concede el recurso es por Estado. Acá, el auto que me concede el recurso, como quiera que el recurso inicialmente, el auto inicialmente me fue notificado en estrado y el recurso lo interpuse oralmente, obviamente el auto que me reconoce, que me concede el recurso, será en estrado también, notificado en estrado, pero en ambos casos tengo 5 días para aportar las expensas necesarias para las copias. So pena, insisto, de que se declare desierto recurso. Bien, ahora, decíamos que el recurso de apelación se diferencia del de reposición, en que, bueno, puede ser principal o subsidiario, pero que este recurso de apelación también procede contra sentencias. Entonces, a diferencia del de reposición, el de apelación también procede contra sentencias. Ustedes saben que
la mayoría de las sentencias que se emiten en los procesos laborales, principalmente en los ordinarios, ¿cierto?, se profieren oralmente en audiencia, es decir, las sentencias se entienden siempre notificadas en estrado, asistan o no asistan las partes, dada la oralidad que permea hoy en día la mayoría de los procesos laborales. Entonces, siempre el recurso, casi siempre el recurso de apelación que se interponga contra una sentencia deberá interponerse en forma oral porque esta sentencia se notifica en estrado, lo que implica que oralmente, en el mismo momento en que yo interponga el recurso, deberé sustentarlo. Así lo contempla expresamente el artículo 66 del CPL, que regula la forma como se interpone el recurso de apelación contra las sentencias emitidas o proferidas en audiencias y por ende notificadas en estrado. A propósito de ese artículo 66, si ustedes ven en su código, él fue modificado por la ley 1149 de 2007, que es la ley que implementó la oralidad en los procesos laborales. Significa que el texto original del artículo 66, antes de la reforma introducida por la 1149, permitía la posibilidad de que el recurso de apelación contra esa sentencia, a pesar de haber sido emitido oralmente en una audiencia, se pudiera formular por escrito. ¿Me explico cómo, cómo pasaba anteriormente? Bajo el antiguo texto del artículo 66, la norma decía que a la parte que asistía a la audiencia de trámite y juzgamiento, esa sentencia que era emitida oralmente, si asistía a la audiencia la parte o alguna de las partes, a esa parte que asistía se le notificaba en estrado. Por ende, si estaba allí, debía inmediatamente interponer el recurso de apelación y sustentarlo en debida forma. Y a la parte que no asistía, decía la norma, se le concedían 3 días. 3 días para que lo formulara por escrito. Entonces, nosotros en la práctica, lo cual era permitido porque la ley así lo establecía, aconsejábamos al cliente que el día de la audiencia no hiciera presencia para evitar tener que, en caso de que la sentencia nos fuera desfavorable, apelar inmediatamente. Porque pues uno consideraba que era mucho mejor tener 3 días para armar una buena apelación que tener que hacerlo inmediatamente en la audiencia una vez nos era notificado en estrado de la sentencia. Entonces uno recomendaba al cliente no aparecerse el día de la audiencia y luego de un tiempo o el mismo día, en las horas de la tarde, si la audiencia era en la mañana o el día siguiente, íbamos al despacho a verificar cuál había sido el sentido de la decisión, y si había sido contrario a nuestros intereses, pues ya sabíamos que teníamos 3 días hábiles para formularlo por escrito. Esa posibilidad ya no existe porque precisamente la eliminó la reforma de la ley 1149 de 2007. Hoy en día, vayan o no vayan las partes, asiste una sola o asistan todas, independientemente de quien quiera ir, siempre la sentencia se entenderá notificada en estrado. Es decir, al juez no le interesa si las partes van o si solamente asista uno. Basta con que él la emita oralmente en la audiencia para que se entienda notificada en estrado. Entonces ellos lo que nos está queriendo decir es que hoy en día es obligación asistir a las audiencias, compañeros, porque no hay más oportunidad para apelar, toda vez que, independientemente de que las partes no vayan, siempre se entenderá notificada en estrado la sentencia y por ende habrá que apelar. El que quiera apelar deberá hacerlo inmediatamente allí en forma verbal. Entonces, no debemos ir a las audiencias porque vamos a perder la oportunidad de apelarlo, ¿ok? Bien, ahora, en materia de apelaciones, que no de reposición, que es otra gran diferencia, la reposición no se concede ningún efecto, entre otras cosas porque obviamente de la reposición va a reconocer el mismo funcionario que emitió la decisión. En cambio, como quiera que la apelación de ella va a conocer un superior, que es el que va a resolver sobre la misma, hizo necesario el legislador que al momento de concederse las apelaciones se consideran a través de diferentes efectos, que son los efectos consagrados precisamente en el artículo 323 del Código General del Proceso, norma aplicable por analogía al procedimiento laboral, toda vez que, si bien el Código de Procedimiento Laboral simplemente se limitó a decir contra qué autos o sentencias procede el recurso de apelación y de qué forma puede interponerse, no dijo nada con relación a en qué efecto se concede. Entonces, en ese sentido, tenemos que remitirnos al artículo 323 del CDP, el cual consagra los 3 efectos que ustedes ya conocen: el efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido. Desde ya
debemos decir que en materia procesal laboral no aplica el efecto diferido, solamente el efecto suspensivo y el efecto evolutivo. ¿Ok? En materia de efectos suspensivos, pues aplica para la sentencia. Siempre la apelación que hagamos frente a una sentencia será concedida en el efecto suspensivo, mientras que la apelación que hagamos frente a un auto interlocutorio siempre será concedida en el efecto evolutivo. Es decir, en el efecto evolutivo implica que no se interrumpe o se suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el trámite del procedimiento. Mientras que en el efecto suspensivo ellos implica que se suspende el cumplimiento de la providencia. Entonces, en materia procesal laboral, solamente aplica los efectos suspensivos y devolutivos, no el diferido. A propósito de ello, en materia, el Código General del Proceso trajo una gran novedad en materia de apelación frente a sentencias. Y es que, conforme a ese artículo 323, en uno de sus párrafos, si tiene a la mano el artículo 323, ese artículo 323 dice que ahora la regla general, a diferencia del anterior CPC, el decreto 1400 del año 70, a diferencia del anterior CPC, en donde por regla general toda apelación frente a sentencia se considera en el efecto suspensivo, ahora la regla general conforme al Código General del Proceso es que toda apelación en contra de sentencias se concede en el efecto evolutivo. Esa es la regla general. Y la excepción es el efecto suspensivo. Repito, hoy en día la regla general es que toda apelación que usted interponga contra una sentencia en materia procesal civil se entiende concedida en el efecto evolutivo. Es decir, a pesar de haber sido una sentencia la apelada, no se suspende el cumplimiento de la sentencia ni tampoco el trámite del proceso. Es decir, se puede inclusive hacer efectiva la sentencia inclusive por vía ejecutiva laboral, en este caso por eso, por vía ejecutiva, perdón. ¿Okay? Y la excepción es el efecto suspensivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Las únicas sentencias que conforme al Código General del Proceso, excepcionalmente, su apelación se concede en el efecto suspensivo son aquellas sentencias que tengan relación con que hayan resuelto asuntos relacionados con el estado civil de las personas, aquellas sentencias que hayan sido apeladas por ambas partes, aquellas sentencias en donde se haya denegado la totalidad de las pretensiones y aquellas sentencias que sean simples o meramente declarativas. Esas son las únicas 4 sentencias cuya apelación se concede en el efecto suspensivo, porque es la excepción. Recuerden que todo cambió ahora con el CDP. Ahora la generalidad es que la apelación frente a sentencias es en el efecto devolutivo, salvo estas 4 que le acabo de mencionar, cuya apelación se considera en el efecto ¿qué? Suspensivo. Doc, una pregunta. Con relación a los recursos de apelación, cuando se trata de pronto de un recurso de un acto interlocutorio en el cual pues uno puede interponer la falta de legitimidad, que pues se puede entender que en el caso de que se conceda el auto interlocutorio, pues se terminaría con el proceso. La apelación en este caso con relación a ese auto interlocutorio se iría en el efecto suspensivo. Bueno, bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. Si bien por regla general la apelación contra auto se concede en el efecto evolutivo, puede ocurrir que excepcionalmente ello no sea posible, porque se trata de un auto cuya apelación no permita continuar el trámite normal del proceso. Muy bien. Entonces, lo que da a entender la norma, la interpretación que debemos darle al Código General del profe, a donde tengo entendido, uno también le puede solicitar al juez en qué efecto se puede ir sí, claro. en qué efecto se puede ir sí, pero la apelación. No le puede solicitar al juez. Pero eso en materia procesal civil. Acuérdate que en materia laboral no aplica el efecto ¿qué? Diferido. Eso que usted señala es cierto. El CGP dice que en tratándose de autos yo puedo pedir, ¿cierto?
que esa apelación frente a ese auto no me la conceden el efecto diferido, sino el devolutivo, ¿cierto? Eso es cierto, o viceversa. Pero eso, repito, solamente es procedente en materia procesal civil, porque recuerden que en materia procesal laboral no aplica el efecto ¿qué? Diferido. Entonces, en materia procesal laboral, siempre la apelación, por regla general, contra un auto, se concederá en el efecto devolutivo, salvo, frente a la pregunta interesante del compañero, que se trate de aquellos autos cuya apelación, ¿cierto?, no haga posible continuar el trámite normal del proceso. Es decir, hasta tanto no se resuelva esa apelación contra ese auto, no es dable proseguir con el proceso. Y me refiero, por ejemplo, imaginemos el auto interlocutorio que rechaza la demanda por falta de competencia o por falta de jurisdicción. Imagínese que usted presentó una demanda laboral y el juez, cuando procedió a estudiarla, se declaró incompetente porque alegó falta de jurisdicción, en la medida en que el juez considera, por ejemplo, que ese asunto debe ser del conocimiento de la justicia ordinaria civil o contenciosa administrativa. Entonces, es la apelación que interpongamos, o que usted interponga como demandante frente a ese auto, obviamente no es posible concederla en el efecto devolutivo, ¿cierto? Porque se trata de un auto que de por sí ya impide el trámite normal del proceso. Entonces, este es un caso excepcional en donde esa apelación se entiende conferida en el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos el juez está diciendo, mire, yo no soy competente, ¿cierto? Entonces, habría que esperar ahí sí que el tribunal resuelva si ese juez laboral es competente o no para conocer de ese proceso. Otro ejemplo también, ¿por qué no?, de un auto interlocutorio cuya apelación no podría ser eventualmente en el efecto devolutivo, sino suspensivo, es cuando, por ejemplo, imaginémonos de un auto que decrete una nulidad procesal, ¿cierto? El juez decreta una nulidad procesal. La apelación que se interponga frente a ese auto necesariamente se tiene que considerar en el efecto ¿qué? Suspensivo, porque nada más y nada menos se está hablando de una nulidad que impide que el proceso continúe. Acuérdate que las nulidades tienen como finalidad retrotraer todo al estado inicial. Ello implicaría que hasta tanto supuestamente no se subsane eso, el proceso no puede continuar. Entonces, aquí estaremos frente a un auto interlocutorio cuya apelación necesariamente tendría que ser en el efecto suspensivo, porque no permitiría continuar, es decir, no podría continuar el proceso mientras el juez conoce de la apelación. Sería imposible. Entonces, son casos excepcionales, muy bien, pero la regla general es que la apelación frente a autos interlocutorios sería en el efecto devolutivo. Por ejemplo, un ejemplo de auto interlocutorio cuya apelación necesariamente sí sería en el efecto devolutivo, porque se trata de un auto que, a pesar de que se profirió y se apeló, no impide el normal trámite del proceso. Por ejemplo, el auto mediante el cual a usted, como parte demandante, no le decretan una prueba, ¿cierto? Y usted lo apela. Ahí sí, esa apelación, frente a ese auto interlocutorio se tiene que conceder en el efecto devolutivo, porque el hecho de que el juez no te haya decretado una prueba no impide que el proceso continúe, toda vez que hay otras pruebas que sí decretaron. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Me interesa más que le quede claro el efecto de la apelación frente a la sentencia. Mire cómo hemos avanzado en materia procesal civil. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, porque uno entiende con casos. Imaginémonos una demanda, un proceso de culpa médica contra una clínica privada. Ustedes saben que ya la culpa médica, los asuntos de culpa médica no son competencias sino de la justicia civil o contenciosa. Acá vámonos por la vía ordinaria civil. Se demandó la culpa médica o se está demandando por culpa médica a una clínica particular. Imaginemos que el fallo fue favorable. Dice el juez civil del circuito: declárese responsable por culpa médica a la clínica tal. Bien, ahí declaró la responsabilidad. Y como consecuencia de ello, dice el juez, condénese a la parte demandada pues a reconocerle al demandante prejuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, y también prejuicios morales. Esa es una sentencia declarativa de condena, porque además de declarar la responsabilidad médica o civil médica de la clínica, la condenó a pagar una indemnización, unos prejuicios. Entonces, si usted es el apoderado de la parte
demandada, si usted es el apoderado de la clínica, o más bien, usted es el apoderado de la parte demandante. Si el abogado contraparte, el abogado de la clínica, interpone apelación frente a esa sentencia, como quiera que no se trata de las 4 sentencias que constituyen hoy en día la excepción. Recuerden que las 4 sentencias que constituyen la excepción frente al efecto son aquellas que resuelven sobre el estado civil, aquellas que hayan sido apeladas por ambas partes, aquellas que hayan negado la totalidad de las pretensiones y aquellas que sean meramente declarativas. Como quiera que la sentencia en el caso concreto que le estoy planteando no hace parte de esas 4 sentencias que excepcionalmente la apelación frente a ellas es en el efecto suspensivo, entonces acá la apelación sería en el efecto ¿qué? Devolutivo, porque estamos hablando de una sentencia que no es meramente declarativa, sino declarativa y de condena. Entonces, usted como apoderado de la parte demandante, a usted no le va a impedir que usted a continuación de la sentencia inicie el proceso ejecutivo, a pesar de que la clínica apeló, porque se trata de una sentencia que no hace parte de esas 4 que excepcionalmente la apelación se concede en el efecto suspensivo. Entonces, en este caso, la apelación, en el caso que le planteé, usted no tiene por qué preocuparse porque la apelación que le está planteando la clínica sería en el efecto ¿qué? Devolutivo. No impediría que usted haga efectiva la sentencia, inclusive por vía forzosa, mediante el proceso ¿qué? Ejecutivo. ¿Ok? Eso en materia procesal civil. La pregunta es, profe, esa norma o esa parte del artículo 323, ¿podríamos eventualmente aplicarla por analogía al proceso laboral? Es decir, ¿existiría la posibilidad de que una sentencia ordinaria laboral, la apelación sea concedida en el efecto devolutivo? Yo creería que no, por 2 razones. Ustedes saben que para poder aplicar por analogía normas del procedimiento civil o general del proceso, se requiere que determinada situación procesal no esté regulada en el Código Procesal Laboral, ¿cierto? Para que aplique. Entonces, si miramos esta situación, vemos que desafortunadamente en el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral hay regulación expresa en la forma como se entiende concedido el efecto de la apelación que se interpone contra la sentencia. Desafortunadamente el artículo 66 dice que toda apelación de sentencia laboral deberá necesariamente concederse en el efecto ¿qué? Suspensivo. Luego entonces, como tenemos regulación expresa en ese sentido en el artículo 66, no es dable aplicar por analogía esta novedad que trae el artículo 323 del Código General del Proceso. Y en la práctica se está viendo. Yo en la práctica he tenido ya la experiencia. Yo, por ejemplo, he presentado demandas laborales como parte demandante, hemos obtenido el fallo favorable y la parte empleadora, por decir un ejemplo, ha apelado y el juez, cuando concedió la apelación, ha dicho concédase en el efecto suspensivo, desafortunadamente. Entonces, ustedes saben que el efecto suspensivo, ello implica que desde el auto, desde la ejecutoria del auto que concede la apelación hasta cuando el juez de la primera instancia le notifiquen el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, la competencia de él queda en suspenso. Ello implica que la sentencia que él emitió en primera instancia tampoco ha cobrado ejecutoria y por ende no puede cobrarse ejecutivamente o forzarse su cumplimiento. Desafortunadamente el laboral es así. Entonces vemos, por ejemplo, procesos en donde el demandante es un sujeto de especialísima protección. Por ejemplo, en las demandas laborales de pensiones, casi siempre quien demanda a una persona de la tercera edad y casi siempre el único ingreso con que piensa contar para satisfacer en un futuro su mínimo vital es precisamente esa pensión. Entonces, vemos en la práctica que obtenemos fallos favorables donde condenan a Colpensiones, en donde condenan a las OPP o a un fondo privado a pagar la pensión, pero como quiera que Colpensiones o el fondo privado apeló, tenemos que esperar cuando mucho, cuando menos, 1 o 2 años y esperar que sea confirmada la sentencia para luego, si es posible, cobrarla en sede administrativa o por vía ejecutiva. Desafortunadamente, esa es la realidad del procedimiento laboral. En ese sentido, vemos que el CEP avanzó y el Código de Procedimiento Laboral se va quedando rezagado. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica a que nos conlleva a por qué no pensar en una eventual reforma, plantear ustedes como estudiantes una eventual reforma al procedimiento laboral, en el sentido de que de pronto, no sé, no todas las sentencias, pero sí algunas sentencias, por ejemplo, donde se reconozcan prestaciones alimentarias o periódicas, existe la posibilidad, hombre, de que la apelación frente a este tipo de sentencias se conceda en el efecto evolutivo, es decir, que a pesar de la apelación no se le permita
a la persona beneficiada con la sentencia buscar por alguna forma el cumplimiento de la misma. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, otra novedad que introduce el CGP en materia de apelación de sentencias y de los efectos en que se conceden. Estamos en el parangón para que vean cómo hemos avanzado en materia de CGP y de qué manera el CPL se viene rezagando, ¿no? Es que el CGP, miren lo que plantea el CGP. Plantea también que si la apelación de la sentencia solamente versa sobre una de las condenas, o sea, no versó sobre la totalidad de la condena, por ejemplo, sino sobre uno de los puntos, ¿cierto? Punto. Ello no impide entonces que aquella parte de la sentencia que no va objeto de apelación se cumpla. Vamos a la norma, mira lo que dice. Dice, cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se ha interpuesto expresamente contra una o varias de las decisiones contenidas en la providencia, las demás se cumplirán, excepto cuando sea consecuencia de las apeladas, o si la otra parte hubiera interpuesto contra ellas apelación concedida en el efecto suspensivo o el diferido. Con la misma salvedad, si la apelación tiene por objeto obtener más de lo concedido en la providencia recurrida, podrá pedirse el cumplimiento de lo que esto hubiera reconocido. Vamos por parte. Miren qué cosa tan interesante plantea el CP, que no tenía el anterior CPC, pero es una novedad. Entonces, por ejemplo, hablando de la sentencia, ¿qué me quiere entender la norma? Hablando de las sentencias, de las 4 sentencias, que por vía excepcional, porque recuerden que la regla general, no se lo olvide, que en materia civil, la regla general es que la apelación frente a sentencias se concede en el efecto devolutivo. Pero, eso excepto en las 4 sentencias que ya le mencioné. Entonces, hablando de esas 4 sentencias que excepcionalmente la apelación en el efecto suspensivo, repito, las que trataron temas relacionados con el Estado civil, las que fueron apeladas por ambas partes, las que negaron la totalidad de las pretensiones y las que son meramente declarativas, sabemos que la apelación frente a esa sentencia siempre será en el efecto suspensivo, porque son la excepción. Pero mire lo que la alternativa que te da el CP. Dice que si se trata de la apelación de alguna de estas sentencias, ¿cierto?, en el efecto suspensivo, si no se apeló todos los puntos o todos los artículos de la parte resolutiva, o si no se apeló todas las condenas impuestas en la sentencia, permite que aquellas pretensiones de la sentencia que fueron reconocidas en la sentencia, que no hayan sido objeto de apelación, se puedan cumplir y se quedan en stand-by o en el efecto suspensivo aquellas que sí fueron objeto de apelación. Vamos a imaginarnos un proceso, por ejemplo, un proceso civil. Por ejemplo, en un proceso en donde se trata de una sentencia, por ejemplo, una sentencia laboral, por ejemplo, en donde se condenó al empleador, además de pagar prestaciones sociales, una indemnización por descuido injusto. Dijo el juez, declárese que entre las partes existió un contrato laboral, ¿cierto? Y como consecuencia de ello, condénese a la parte empleadora, a la parte demandada a pagar prestaciones sociales por X concepto. Y también al pago de una indemnización por descuido injusto en X monto. Esta sentencia, si pudiéramos aplicar esa parte del CGP, ¿cierto?, como quiera que se trate de una sentencia declarativa de condena, la apelación tendría que considerarse en el efecto devolutivo. Entonces, imaginémonos que se pudiera hacer. Entonces, si hubiese apelado el empleador, como quiera que está en materia laboral, la apelación de la sentencia es en el efecto suspensivo, ¿cierto? Entonces, imaginémonos si esa norma pudiera aplicarse acá al laboral. ¿Qué pasaría? Que si el empleador solamente hubiese apelado la parte en donde lo condenan a pagar la indemnización, porque él es consciente que evidentemente ¿por qué no apela a la parte referente a la condena en prestación? No, porque él es consciente de que no pagó, le debía las prestaciones. Incluso
Cuando contestó la demanda, aceptó ese hecho. Pero él durante todo el proceso negó que el despido haya sido injusto y por ende siempre se opuso a la indemnización. Entonces, frente a esa sentencia laboral, él no apeló lo referente al pago de prestaciones, solamente apeló lo referente a la indemnización. Entonces, si aplicáramos esta norma del CGP, ahí, a pesar de que la apelación en el efecto suspensivo, nada impediría a que se siguiera ejecución con respecto a lo referente al pago de prestaciones y se mantuviera en el efecto suspensivo lo referente a la indemnización, porque eso fue lo único que fue todo de qué, la apelación. ¿Explico? Eso es lo que hoy en día te da a entender el CGP, que tratándose de aquellas sentencias cuya apelación se concede en el efecto suspensivo, existe la posibilidad de que si solamente se apeló algunos puntos de la parte resolutiva de la sentencia, aquellos puntos que no fueron objeto de la apelación, esos se pueden cumplir, la sentencia se puede cumplir, no impide su cumplimiento, inclusive no impide que usted inicie la ejecución a continuación de la sentencia. Pero aquellos puntos que sí fueron objeto de la apelación, sobre eso sí se considera en el efecto suspensivo. Maravilloso, ¿cierto? La otra novedad que introduce el CGP también en materia de apelación contra sentencias cuyo efecto debe considerarse en el efecto suspensivo es que si yo soy el demandante y logré, por ejemplo, que condenaren, yo estoy apelando a la sentencia civil, porque si bien me fue favorable, yo considero que debe reconocerse más allá de lo reconocido, ¿cierto? Entonces, considero que debe reconocerse más allá de lo reconocido. Por ejemplo, yo considero que además por ejemplo, en un proceso de resolución de contrato de compraventa, en donde usted pidió la resolución del contrato con indemnización de perjuicio. Ustedes saben, en materia de contratos civiles, ustedes saben más que yo, que cuando la parte incumplida, por ejemplo, cuando la parte que cumplió en un contrato de compraventa, por ejemplo, o en cualquier contrato, puede pedir demandar la resolución del contrato, pero con indemnización de perjuicio, ¿cierto? Imaginemos que usted demandó la resolución de un contrato de compraventa, usted era el vendedor, usted pagó la plata usted dio la plata, perdón, y el vendedor no te ha dado la escritura. Entonces usted dice, no, voy a demandar la resolución del contrato. Entonces usted presentó la demanda de resolución de contrato de compraventa con indemnización de perjuicio. Pero el juez solamente le declaró a favor suyo la resolución del contrato, más no la indemnización de perjuicio, porque según él usted no probó los supuestos perjuicios en que usted padeció frente al incumplimiento de la parte demandada. Como usted considera que no, que sí había el caudal probatorio suficiente para condenar también al pago de los perjuicios, entonces, ahora, profe, pero ahí cómo se concedería la apelación. Fíjate, ahí la apelación, en esa sentencia en donde el juez solamente, si el juez solamente condenó a la resolución del contrato y no condenó a que te reconocieran perjuicio de indemnización, estaremos frente a una sentencia meramente ¿qué? Declarativa, que esa sí hace parte de las 4 excepciones, de las 4 sentencias en donde la apelación se concede en el efecto ¿qué? Suspensivo. Entonces, hasta ahí es declarativa, ¿cierto? Porque solamente el juez te reconoció la resolución del contrato, más no la indemnización. Entonces, obviamente, la apelación que se va a interponer contra ella va a ser en el efecto ¿qué? Suspensivo. Entonces, usted fue el que apeló, porque usted dice, no señor, quiero que me reconozcan más de lo reconocido. Yo quiero que además de la resolución del contrato de compraventa, me reconozcan la indemnización. Entonces, usted interpone la apelación. Ahí te la van a conceder en el efecto suspensivo porque hasta ese momento es una sentencia declarativa, ¿cierto? Entonces, esa apelación, a pesar de que te la considero en el efecto suspensivo, te la van a reconocer en el efecto suspensivo frente al punto que apelaste, que fue el punto de que no te reconocieron la indemnización. Pero frente al otro punto que sí te reconocieron, que fue la resolución del contrato, y tú no lo apelaste, frente a ese punto, la sentencia se puede cumplir, se puede materializar. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere el CGP, a la posibilidad de que en tratándose de sentencia cuya apelación se dé en el efecto suspensivo, si la apelación no versa sobre todos los puntos de la condena, porque si versa sobre todos los puntos de la condena, pues inevitablemente sí se hará en el efecto suspensivo. Pero si la apelación
que se interpuso contra esa sentencia, contra alguna de esas 4 sentencias, fue solamente en algunos puntos de la parte resolutiva y no otros, solamente el efecto suspensivo se entenderá frente a los puntos que fueron objeto de apelación, más no frente a los puntos que no fueron objeto de apelación. ¿Ok? Eso es maravilloso, me parece a mí. Entonces, fíjate cómo el CDP ha avanzado en ese sentido. La pregunta es, ¿esa norma también podría aplicarse por analogía al procedimiento laboral? Algunos tratadistas, como Fabián Vallejo Cabrera, que recomiendo que lo lean, que es un libro que yo sigo, dice que sí. Otros dicen que no. La práctica, a mí que me ha dicho la práctica, por la experiencia vivida en la práctica, es que los jueces laborales también, en estos casos, cuando la apelación de la sentencia laboral es parcial, porque no se apeló toda la condena, sino parte de ella, la siguen concediendo en el efecto suspensivo y ordenan de que ellos no reabran, no requieran la competencia hasta que no venga resuelto la apelación de ella por parte del superior. ¿Okay? O sea, profe, que si, por ejemplo, mire, les voy a comentar un caso que yo conocí, para que sepan, actual, fue el año pasado, en 2019, para que vean, porque ustedes saben que el CGP empezó a regir en enero de 2016, y esta sentencia que emitieron en un caso de un colega que yo tuve la oportunidad de conocer el caso, fue en 2019, es decir, 3 años ya después de haber entrado en vigencia el CDP. Vino lo que pasó en ese caso, para que vean que los jueces laborales no están aplicando esta partecita que le acabo de mencionar el CDP, por analogía no la están aplicando. Se trató de un caso en donde se estaba demandando la culpa patronal del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Ustedes saben que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dice que si se lograra demostrar que el patrono o empleador tuvo culpa en la ocurrencia del accidente laboral que padeció el trabajador, ¿cierto?, podrá ser condenado al pago de una indemnización plena de perjuicio, lo que se llama la culpa patronal. Bien, se presentó una demanda contra una determinada empresa, en donde se estaba demandando, entre otras, además de que se declarara obviamente que había un contrato laboral y que había que pagar prestaciones sociales, porque a ese trabajador no le habían pagado prestaciones sociales tampoco, se demandó reajuste salarial porque le pagaban el mínimo, más allá de que laboraba más de 8 horas. También se pidió que se condenara al empleador a pagar la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal del artículo 216. Bueno, llegada el día de la audiencia de trámite y juzgamiento, el juez laboral de la primera instancia solamente condenó a la parte empleadora, declaró el contrato laboral y solamente condenó a la parte empleadora a pagar las prestaciones sociales y el reajuste salarial. Y lo absolvió de la indemnización plena de perjuicios del artículo 216. Porque según él, la parte demandante no logró probar la culpa suficiente del patrón en la ocurrencia del accidente de trabajo. Entonces, fíjate, ahí la condena fue parcial. ¿Qué pasó? Obviamente el apoderado de la parte demandante no estaba de acuerdo, quería más, quería que además de las prestaciones sociales y reajuste salarial que le reconocieron, quería que también le reconocieran la indemnización plena de perjuicio. Entonces apeló solamente esa parte de la sentencia, apeló la parte de la sentencia que había negado el reconocimiento de esa indemnización plena de perjuicio. ¿Y qué dijo el juez laboral? Para que lo sepan, dijo, concédase el recurso en el efecto suspensivo y envíese el proceso para el superior. Pero lo considero en el efecto suspensivo sin la posibilidad de que ese abogado pueda ejecutar la sentencia en lo que tiene que ver con los salarios y prestaciones sociales que le reconocieron. Entonces, en la práctica, tampoco esa parte del procedimiento civil o del Código General del Proceso se está aplicando por analogía al procedimiento laboral. En conclusión, lo cual para mí me parece un desacierto, un retroceso, porque debería de alguna manera permitirse que algunas sentencias laborales, su apelación, se concedan el efecto devolutivo. Imagínense el caso de un pobre viejito que demanda una pensión de vejez, y entonces apela por pensiones, y mientras no venga la apelación resuelta, que demora mínimo 2 años, ese señor se puede morir del hambre. Una persona sujeto de especial protección. Así ha sucedido, a mí me ha pasado. Después de 2 años, cuando viene confirmada la sentencia, es que puedo ejecutar las pensiones para que me le pague la pensión. En esos casos, por ejemplo, ¿por qué no pensar en la posibilidad de una reforma que permita en esos casos bien humanos, ¿cierto?, porque son sujetos de especial protección, que la sentencia, que la apelación se conceda en el efecto devolutivo? Entonces, hoy en día la conclusión es que la apelación
que se interponga contra una sentencia laboral es en el efecto suspensivo. Entendido, en el entendido de que suspensivo es que abarca la suspensión de toda la sentencia, inclusive aquellos puntos que no fueron objeto de apelación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, eso es lo referente a la apelación. Ya hemos visto el recurso de reposición, que solamente procede contra autos interlocutorios, y ya vimos el recurso de apelación, que procede tanto contra autos interlocutorios como contra sentencia. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora entonces, ya que no hay preguntas, parece que todo está claro. No sé si es motivo de sueño o de hambre, pero bueno, infiero que todo está claro. Pasemos entonces al recurso de súplica, otro recurso ordinario. Si nos vamos al artículo 62 del Código de Procedimiento Laboral, vemos que simplemente ahí el CPL se limitó a decir que también en materia procesal laboral procedía el recurso de súplica, pero se queda corto en la forma, cómo se tramita, cómo se interpone, cómo se decide, ante quién se interpone, contra qué providencias procede. Nada dice al respecto. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, debemos remitirnos, obviamente, al artículo 331 del Código General del Proceso. Entonces, en ese artículo 331 del Código General del Proceso se nos enseña, por ejemplo, contra qué providencias procede, de qué manera se interpone o en qué términos se interpone y cómo se resuelve. Desde ya debemos decir que una de las características muy particulares del recurso de súplica es que también procede solamente contra autos interlocutorios. Miren, hasta ahora el único recurso que ha procedido de lo que hemos visto contra sentencias de apelación, ¿cierto? Entonces, el recurso de súplica solamente procede contra recurso de auto interlocutorio, pero necesariamente ese auto interlocutorio tiene que reunir dos particularidades, porque es que el recurso de súplica tiende a confundirse con el recurso de reposición, para que lo sepan. Entonces, para yo saber si contra ese auto interlocutorio procede el recurso de reposición o el de súplica, tengo que verificar dos condiciones. Si se dan esas dos condiciones, obviamente procede el recurso de súplica. Pero si no se dan esas dos condiciones, o una de ellas, creo, el que procede es de reposición. ¿Ok? Para que proceda el recurso de súplica se requiere que ese auto interlocutorio sea dictado en la segunda instancia. Entonces, de ahí ya, de plano, ya establecemos una diferencia frente al recurso de reposición. Mientras que el recurso de reposición procede contra autos dictados tanto en primera como en segunda instancia, el de súplica solamente procede contra autos dictados en la segunda instancia. Ojo con eso. Entonces, la primera condición que yo tengo que advertir en el auto es que sea proferido por un tribunal, porque tú sabes que la segunda instancia en los procesos laborales son los tribunales. Entonces, necesariamente ese auto tiene que ser emitido en la segunda instancia por un magistrado que pertenezca a una sala laboral de un tribunal superior de distrito. Ese auto, obviamente, si se tramita en la segunda instancia, se profiere en la segunda instancia porque se dictó dentro del trámite de la apelación o de una casación. Dos, ese auto que fue dictado en segunda instancia, también para que sea susceptible de súplica, la otra condición que tiene que reunir es que ese auto sea de aquellos que avienten en el imaginario de haber sido proferido en primera instancia por el juez laboral, contra él yo hubiese podido interponer el de apelación. Es decir, la propia, que la otra condición que me impone el legislador para que proceda la súplica es que ese auto sea de aquellos que en el evento, en el imaginario de haber sido expedido, proferido en primera instancia por el juez laboral del circuito en la primera instancia, contra él yo hubiese podido interponer la apelación. Sí, señor. Entonces, si usted, analizado el auto, advierte que el mismo cumple con las dos condiciones, es decir, proferido en segunda instancia por un tribunal, y ser de aquellos que habiendo sido proferido, no en segunda, sino en primera instancia, contra él usted hubiese podido interponer la apelación, ahí procede el de súplica, que no el de reposición. Un ejemplo entendemos mejor. Vamos a dar un ejemplo de un auto que es susceptible de súplica toda vez que, además de haber sido proferido en segunda instancia por un tribunal, él mismo hubiese sido susceptible de apelación en el evento en que hubiese sido proferido en primera instancia por un juez laboral.
Por ejemplo, el auto, el auto mediante el cual se decide una nulidad procesal, por ejemplo. Imaginemos que en segunda instancia, cuando estaba en trámite la apelación ante el tribunal, ¿cierto? ¿Cierto? Se decretó una nulidad. Se decretó una nulidad, ¿cierto? Mediante un auto se decretó una nulidad. Entonces, ese auto mediante el cual se decretó una nulidad, yo como parte afectada, porque considero que no debió decretarse la nulidad, ¿cierto? Voy a reponer, pero tengo que saber si procede la súplica, porque puede que proceda la reposición, ¿cierto? Entonces, para yo saber si contra ese auto en el cual se acaba de decidir una nulidad decretándola el tribunal en segunda instancia, es procedente la súplica, ya cumple por lo menos la primera condición, que es en segunda instancia. Ahora tengo que verificar si ese auto, en el evento en que no lo hubiese proferido el tribunal, sino en primera instancia o en laboral, contra él hubiese procedido la apelación. Entonces me voy al artículo 65. Recuerden que el artículo 65 es el que consagra el listado de los autos interlocutorios contra los cuales procede la apelación. Y veo que en el numeral, ahora tengan ese artículo a la mano, y veo que en el numeral sexto de ese artículo 65 me está diciendo el CPL que uno de los tantos autos interlocutorios contra los cuales procede la apelación es precisamente el auto que haya decidido una nulidad. Entonces, oye, sí procede la súplica. ¿Por qué, profe? Porque mire, cumple las dos condiciones. Primero, un auto proferido en segunda instancia por un tribunal. Y segundo, ese auto que acaba de decidir una nulidad es de aquello que si hubiese sido proferido por un juez laboral en primera instancia, contra él yo hubiese proferido, ¿qué? Hubiese podido interponer la apelación. Entonces sí procede el recurso de súplica. ¿Entendí? Otro ejemplo de auto interlocutorio contra el cual procedería la súplica o que yo debo verificar si procede la súplica. Por ejemplo, imaginémonos que en segunda instancia el tribunal profiere un auto mediante el cual no decreta una prueba que usted pidió oportunamente en la primera instancia y que no se decretó o no se practicó no por culpa suya, sino por culpa ya sea del juzgado o de la parte contraria, ¿cierto? Porque recuerden que si bien es cierto, eso lo veremos más adelante cuando damos pruebas. Usted sabe que por regla general usted como parte en el proceso, parte demandante por demandada, no puede pedir la práctica de prueba en segunda instancia, porque la única oportunidad para pedir la práctica de prueba, ¿cierto? Es la primera instancia. Acuérdense, para el demandante la demanda y para el demandado la contestación. El único caso excepcional en donde el artículo, creo que 85-86, permite la práctica de prueba en segunda instancia son aquellas que, habiendo sido pedidas oportunamente en la primera instancia, no fueron practicadas y no por culpa de quien las pidió, sino por culpa de la contraparte o del propio despacho. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que se decretó usted solicitó, usted actuando como apoderado de la parte demandante mediante amparo de pobreza, ¿cierto? Usted era abogado del amparado por pobre, usted solicitó en aras de ese amparo, en base a ese amparo de pobreza, usted solicitó que se practicara un dictamen pericial. Usted sabe que hoy en día los dictámenes periciales lo tiene que costear uno, salvo que usted acredite que su cliente no cuenta con los recursos necesarios para costear el costo del dictamen y por ende solicita amparo de pobreza. Entonces, imaginemos que en la primera instancia el juzgado laboral decretó la práctica de un dictamen pericial al amparado por pobre, ¿cierto? Y se ordenó su práctica en medicina legal, por decir un ejemplo, o en la Junta Regional de Calificación y Invalidez, por decir un ejemplo. Pero desafortunadamente, para el momento en que se emitió la sentencia de primera instancia, todavía no llegó el dictamen, sino que el dictamen llega cuando estemos en la segunda instancia, ¿cierto? Entonces, usted lo solicita, usted como apoderado de la parte demandante en primera instancia que pidió ese dictamen pericial, una vez enterado de que el dictamen llegó al juzgado de primera instancia, usted, señor juez, señores magistrados del tribunal, solicito que, mire, acaba de llegar el dictamen, solicito que se tenga en cuenta aquí en la apelación, usted lo tenga en cuenta, lo valore, toda vez que fue pedido oportunamente. Desafortunadamente, la práctica se dio con posterioridad a la sentencia. Yo solicito que se tenga en cuenta ese dictamen pericial, aun cuando haya llegado de manera temporal, toda vez que lo pidió oportunamente. ¿Y qué tal que el tribunal te diga que no te decreta o no te va a tener en cuenta
ese dictamen pericial que fue practicado. Entonces usted dice, ¿cómo así? No sé, yo no estoy de acuerdo. Voy a interponer recursos, pero debo mirar cuál es. Entonces voy a ver si procede de súplica. Entonces entro a mirar. Así, señor, se trata de un auto dictado en segunda instancia por la sala laboral del Tribunal Superior. Y además de eso, también es un auto de aquellos que habiendo sido proferido en primera instancia por el juez laboral, contra él yo hubiese podido interponer la apelación. Luego entonces se cumplen las condiciones, por ello es procedente la súplica. ¿Cómo advierto yo de que ese auto dictado en segunda instancia que no me decreta la prueba es susceptible de apelación? Porque me voy al artículo 65 y dice que también será objeto de apelación, dice aquí, el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba. Numeral cuarto. El numeral cuarto del artículo 65 del CPL me está diciendo que el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es susceptible de apelación. Luego entonces, como quiera que fue proferido este auto en segunda instancia, también es susceptible de súplica. Así determino yo cuando un auto es susceptible de súplica. Si no se reúne esta segunda condición, entonces no procede el recurso de súplica, sino muy seguramente el recurso de reposición. ¿Ok? El recurso de reposición. Bien. A ver, ¿alguna Profe, pregunta? una pregunta. ¿Usted cuál interpondría? ¿El recurso de reposición o súplica? ¿Cuál ¿Cómo? interpondría ¿Cómo? usted en ¿Cómo? su praxis? En su praxis, ¿cuál interpondría usted? No, no, depende, te acabo de decir. Porque es que si, por ejemplo, si Si contra una ese, nulidad, perdón, el decreto de práctica de una prueba, la si niegan. en segunda instancia procede la súplica, no procede reposición. Si interpongo reposición improcedente, buena pregunta. ¿Ok? Peligro. ¿La Listo, entendió? listo. Sí, sí. Ahora, bueno, hagamos algo. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces, de pronto, lo poquito complejo del recurso de súplica, que no es complejo, simplemente es ser un poco analítico. El segundo requisito que tú tienes que procurar mirar que se cumpla es el hecho de que ese auto dictado en segunda instancia por el tribunal sea susceptible también de apelación en el evento en que hubiese sido proferido por el juez de primera instancia. Es la única, quizás, el requisito más importante. Porque si no, entonces ya, si se trata de un auto que a pesar de haber sido dictado en segunda instancia, contra el mismo tú adviertes que no procede de la apelación en el evento en que hubiese sido dictado en primera instancia por el juez laboral, pues entonces la reposición, ahí sí. Entonces, lo que me va a indicar a mí, buena pregunta, lo que me va a indicar a mí si procede la reposición o la súplica es el hecho de que ese auto sea susceptible o no de apelación. Bien, así de sencillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno. Eh, Ahora, ¿cómo se resuelve? Nos vamos a ese artículo 331 y creo que 332 también del CDP. El término para interponer el recurso de súplica es dentro de los tres siguientes. Bueno, este recurso, a diferencia del de reposición, que se puede interponer por escrito o oralmente, dependiendo cómo me lo notifiquen, y a diferencia también del de apelación, que puede interponerse por escrito u oralmente, dependiendo de cómo lo notifiquen, este siempre será por escrito. ¿Por qué? Porque es que los autos que emiten los magistrados en el trámite de la segunda instancia, ¿okay?, antes de la audiencia para resolver ya de fondo la apelación, son por fuera de audiencia. Y ustedes saben que los autos que se emiten por fuera de audiencia, ¿cómo se notifican? Por estado. Luego entonces el recurso tiene que ser por escrito. Entonces, la norma me dice que el término que tengo yo para interponer el recurso de súplica contra ese auto emitido por el magistrado sustanciador son 3 días. 3 días siguientes, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del auto por estado. Y en esos 3 días obviamente debo interponer. El recurso se interpone ante el mismo magistrado que emitió, en eso se parece al de reposición, se interpone ante el mismo magistrado que emite el auto contra el cual yo estoy interponiendo la súplica. Y lo resuelve el magistrado que le sigue en turno. Entonces, por ejemplo, si el magistrado es el que emite el auto interlocutorio mediante el cual no me decretó la prueba o decide una nulidad, yo lo interpongo ante él. Y él lo deberá admitir y pasarlo al magistrado que viene, en el magistrado B, que será el magistrado que va a fungir como magistrado ponente, el que va a elaborar la ponencia, que luego deberá discutir con el tercer magistrado, el magistrado C. ¿Okay? Entonces,
digamos lo siguiente, el magistrado A decreta una nulidad, el magistrado B, que es el que va a resolver, es el que va a elaborar la ponencia, perdón, del recurso de súplica, es el criterio de que sí debió decretarse la prueba, es decir, está en franca oposición a lo que dio el magistrado A. Entonces la posición de él es que debe revocarse ese auto y sí decretarse la prueba, o debe de revocarse ese auto y no decretar la nulidad. Entonces él le pasa su ponencia al tercer magistrado. Él es el que va a decidir ese empate, ¿cierto? Es decir, hombre, ¿estoy de acuerdo con la ponencia tuya o no estoy de acuerdo con el magistrado A? Así se resuelve el recurso de súplica. Ahora, ha pasado muchas veces. Puede pasar que el magistrado ponente elabore el proyecto, por ejemplo, y sea contrario, la decisión de él sea contraria al magistrado A. Y cuando le pasa el proyecto, la ponencia al tercer magistrado, o al cuarto, quinto, hablo de tres porque 15 son tres magistrados, mínimo son tres, pero tenemos tribunales como el de Antioquia, como el de Barranquilla, creo, que la sala laboral son 5 hasta 9 magistrados. Acá en Cicelo solamente son 3, mínimo 3. Entonces, si cuando el magistrado ve que es el magistrado ponente que va a resolver la ponencia del recurso súblico, le corre traslado al magistrado C y este se declara impedido porque, por ejemplo, alega que es primo de la parte demandante o de la parte recurrente, perdón. Hay un parentenco ahí en el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo se dirime ese empate? Porque obviamente está impedido el tercer magistrado. Entonces, ahí se nombra un conjuez, que es un abogado, es un listado. Los conjueces son auxiliares de la administración de justicia, así como lo son los peritos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los contadores públicos, también lo son los abogados. Los abogados son auxiliares de la justicia en dos modalidades, o como curadores al listing o abogados de oficio, o también como conjueces. Entonces, como quiera que se presentó un impedimento y hay que resolver ese empate, pues entonces se acude a la lista de conjueces y se nombra un abogado ad honorem, por eso es ad honorem y de obligatorio cumplimiento, que resolverá ese empate. ¿Okay? De esa forma se resuelve la súplica. Algo importante se me olvidaba con respecto a la segunda instancia en el recurso de apelación, ya que, miren, bueno, dijimos que cuando se trata de apelación de sentencia, obviamente, se apela la sentencia. Ustedes saben que cuando se trata de apelación de auto, simplemente lo que se envía al superior es las piezas procesales pertinentes, es decir, el auto que es objeto de apelación y la apelación misma. Entonces, se envía es la parte pertinente. Cuando se trata de apelación de sentencia, ahí se tiene que enviar todo el proceso, todo el expediente, ¿ok? Entonces, cuando se trata de apelación de sentencia, por ejemplo, ¿cómo es el trámite en la segunda instancia? La segunda instancia, antes de la audiencia, se celebra una audiencia que es oral, pero antes de esa audiencia, ustedes saben que el tribunal también tiene que admitir el recurso de apelación, ahí arriba. Entonces, una vez ya estemos en la audiencia donde se va a resolver el recurso de apelación por parte del tribunal, el primer acto procesal, te lo digo por experiencia para que sepan cómo deben actuar ya en la segunda instancia y tienen que ir, es obligatorio ir en las audiencias de segunda instancia cuando se va a resolver el recurso de apelación, porque no falta el magistrado que esté mal geniado y te compuse copia, ¿ok? Por no asistir. Entonces, llegamos el día de la audiencia, ellos te citan en la audiencia, y una vez sentados los tres magistrados y el abogado de la parte demandante y la parte demandada, si van los dos, ahí siempre va el abogado que apela. Entonces, si usted es el abogado que apeló, te va. O digamos también que va el abogado que no apeló. Entonces, una vez constituido el tribunal, sentados los tres magistrados en el atrio y constatada la presencia de las partes, el primer acto procesal que agota el tribunal es la etapa de alegatos de conclusión. Usted le concede el uso de la palabra por un término común, tanto al apoderado de la parte demandante como al apoderado de la parte demandada, o en otros términos, se le concede un término para alegar tanto a aquel que apeló como al que no apeló. Ahí donde de pronto ya es la última oportunidad que te da a ti la ley para convencer al magistrado a que confirme la decisión si eres el abogado de la parte que no apeló, o a que revoque la decisión si eres el abogado de la parte que apeló. ¿Okay? Entonces, finalizada la etapa de alegaciones, el tribunal, si es viable, entra a practicar pruebas. Recuerden que en la segunda instancia no se puede practicar pruebas.
salvo aquellas que de manera oficiosa decrete el tribunal porque considera pertinente agotarlas, o aquellas que siendo decretadas en la primera instancia oportunamente, practicadas oportunamente, ¿cierto? O que fueron decretadas oportunamente, no fueron practicadas no por culpa del que las pidió, sino por culpa de la contraparte. En esos casos, o si no es posible practicar pruebas, se pasa inmediatamente al fallo. Esa decisión que mediante el cual, o esa sentencia mediante el cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Laboral, resuelve la apelación, en este caso contra la sentencia o contra un auto, también es oral, se notifica en estrado. ¿Qué pasa allí? Adelantándonos un poco. ¿Quién me quiere responder esta pregunta que voy a hacer? A ver. ¿Quién se le mide? Tírala, pues, tírala No, yo. no, no. ¿Quién se le mide? Bueno, listo, también. Imaginemos que usted es el apoderado de la parte que apeló, ¿cierto? Y usted está ahí. Luego de que usted alegó, se practicó una contra prueba, no se practicó nada, entra el tribunal, entra el magistrado ponente a leer ya la decisión unificada del tribunal. Imaginemos que el tribunal es del concepto de que hay que confirmar la sentencia de primera instancia. Confírmese la condena interpuesta al empleador en la primera instancia. La presente decisión queda notificada en estrado. Si usted es el apoderado de la parte que apeló y no está de acuerdo en que haya confirmado la sentencia, ¿qué hace usted, compañero? Ahí mismo, doctor, interpongo el recurso, ahí mismo, de ¿Qué una. recurso? Estamos que en el tribunal, Ajá. dependiendo si me voy en casación. Casación, así es, muy bien. Recurso de casación. Adelantándonos un poco, porque bueno, casación hace parte Bueno, del... póngame el 5, doctor, póngame el 5. ¿El qué? No, es el 0.5 para habilitación, no se preocupe. Bueno, mire, correcto, vea que sí saben, ustedes sí saben, vea que se aprende con caso, la mejor forma es con caso, démonos de cuenta. Casación. Recuerda que la casación, adelantándonos un poco, de pronto ya la vieron en materia procesal civil o inclusive procesal penal, la casación procede contra sentencias dictadas en segunda instancia, ¿por qué? Por los tribunales. Y excepcionalmente contra sentencias proferidas en primera instancia por los jueces laborales cuando hacemos uso de la famosa casación per salto, ¿de acuerdo? Usted ahí. Ahora, usted la puede interponer oralmente allí o también dentro de los 15 días siguientes, porque la norma que dice que el recurso de casación en materia procesal laboral se debe interponer dentro de los 15 días siguientes por escrito, aún está vigente. Entonces usted puede interponerlo ahí si quiere, o mejor esperar los 15 días. Pero frente a la pregunta, ahí mismo que haría, puede interponerlo oralmente y luego sustentarlo dentro de los 15 días siguientes. Esa es la práctica, compañera, así se aprende. Bien. Pero bueno, apartándonos un poco de la casación porque todavía no estamos allá. Entonces, así se tramita la segunda instancia en materia de apelación. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos reposición, apelación y súplica. ¿Alguna otra pregunta respecto a alguno de estos recursos hasta ahora vistos? Bueno, entonces, hasta ahora hemos visto ya 3 recursos ordinarios, reposición, apelación, súplica. El otro es el de queja, el último de los recursos que hace parte del grupo de los ordinarios. El recurso de queja, al igual que el recurso de reposición y el recurso de súplica, solamente procede contra autos. El artículo 62 lo consagra dentro del listado de los diferentes recursos que proceden en materia procesal laboral. Y procede específicamente contra el auto que no te concede o la apelación o la casación. Por ejemplo, en el caso que le acabo de plantear el compañero, si en el caso anterior que acabamos de plantear, si por ejemplo, una vez leído el fallo en segunda instancia, ahí por el tribunal, usted está presente ahí, y el fallo fue confirmatorio de la sentencia de primera instancia, usted interpuso automáticamente ahí el recurso de casación y el tribunal decide no concedérselo, entonces ahí puede usted interponer también el de queja, porque el de queja no solamente procede cuando me nieguen el de apelación, sino también el de casación. Ahora, al igual que para el recurso de súplica, el procedimiento laboral simplemente se limitó a señalar
que procedía, mas no dice contra qué prudencia procede, cómo se interpone, cómo se tramita, cómo se resuelve o quién lo resuelve. En ese sentido nos tenemos que remitir, ojalá puedan tener su Código General del Proceso a la mano, a los artículos 352 y 353. En el 352 y 353 nos dice cómo se interpone, de qué manera se tramita y contra qué autos interlocutorios procede dicho recurso ordinario. Entonces, vayámonos allá. Entonces, si nosotros hacemos una breve lectura de ese artículo, sobre todo el 350, bueno, el 352 ya sabemos, procede contra el auto que te deniega la apelación o la casación. Pero ya la forma como se interpone es el 353. Si nos vamos al 353 y hacemos una breve lectura, nos da a entender que el recurso de queja siempre será un recurso subsidiario por naturaleza, a diferencia del de apelación, porque el de apelación puede ser o principal o subsidiario, dependiendo de cómo usted lo interponga, o principal si te vas directamente en apelación, o subsidiario del de reposición. El de queja siempre será subsidiario, porque si usted lee la norma dice que usted, cuando vaya a interponer el de queja, previamente debe pedir interponer recurso de reposición. Entonces, la forma de interponer el recurso de queja es de manera subsidiaria al de reposición. Leamos la norma para mayor entendimiento. Dice la norma 353 CDP. Dice, el recurso de queja deberá interponerse en subsidio, en subsidio. Deberá, es decir, deberá, siempre será principal. Siempre será, perdón, subsidiario. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación. O sea, profe, vamos al siguiente caso. Imaginemos que estamos en una audiencia ordinaria laboral, obviamente de primera instancia, porque, bueno, no lo tengo que decir, es lógico, el recurso de queja solamente procede en procesos de primera instancia, oiga, no. Pues recuerden que es el que niega o apelación o casación. Entonces estamos en una audiencia de trámite y juzgamiento en un proceso ordinario laboral de primera instancia. Y el juez acaba de emitir el fallo, condenando al empleador. Entonces, usted como parte, como abogado de la parte empleadora que ha sido condenada, interpone el recurso de apelación. Luego de que usted lo interpone, el juez profiere un auto oral, obviamente, diciendo que no le concede. Por ello razón el recurso de apelación. Dice el juez, una vez escuchado la forma en que interpuso el recurso de apelación, considera el despacho que el mismo no procede toda vez que no fue debidamente sustentado o qué sé yo. Por lo tanto, niegues el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en este proceso. El presente auto que niega el recurso de apelación se notifica en estrado. Parte demandante, no señor, sin recurso. Parte demandada, que fue el que apeló, sí señor juez, me permito respetuosamente interponer frente al auto mediante el cual usted me acaba de no conceder el recurso de apelación, interponer recurso de reposición y el subsidio de queja. Así se interpone, ¿ok? Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque es que aquí viene el gran cambio que se dio en el Código General del Proceso frente a la forma como se interpone el recurso de queja, ¿cierto? El gran cambio que se dio frente al CPC anterior. Es decir, para que me entiendan, presten atención, para que no cometan el error en la práctica. Ojo. Bajo la vigencia del anterior Código de Procedimiento Civil, es decir, el decreto 1400 del año 70 que rigió hasta el 31 de diciembre de 2015, porque el CGP arrancó el 1 de enero de 2016 para acá. Bajo el anterior CPC, el recurso de queja se interponiera ante el superior. ¿Cómo se interponía anteriormente el recurso de queja? Llegaba uno. Y bueno, decía el juez, por ejemplo, laboral, se niega el recurso de apelación interpuesto. La presente decisión queda notificada en estrado. Y dice usted, parte demandada, señor juez, me permito respetuosamente interponer contra este auto recurso de reposición, el cual sustento de la siguiente manera, y usted lo sustentaba. Y luego, cuando usted termina la sustentación, decía, por lo tanto, señor juez, solicito en base a la sustentación que acabo de hacer, se así va a revocar el auto mediante el cual usted me niega la apelación. Pero de manera subsidiaria, en caso de que usted decida mantener su decisión de seguir negándome el recurso de apelación, solicito respetuosamente entonces que se pida las copias pertinentes con destino al superior
para interponer ante él el recurso de queja. Es decir, lo que tú le pedías de manera subsidiaria al juez de primera instancia era que en caso de que la reposición te la fallara en contra, te expidiera copias de esa actuación con destino al superior para interponer ante el superior la queja. Entonces, cuando llegaba la copia ahí arriba, era que tú interponías la queja ahí arriba, que debías interponerla, recuerdo yo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que llegaban las copias al tribunal. ¿Entendido? Pero ese era bajo el antiguo CPC. Ahora, ¿cuál es el gran cambio frente al CDP? Y es que ya tanto el recurso de reposición como el de queja se deberá interponer también ante el funcionario de la primera instancia. Es decir, en otras palabras, el de queja también ya se interpone, es ante el funcionario de la primera instancia, pero lo resolverá el de segunda. Es decir, en ese aspecto se parece el de quejas de apelación, porque recuerden que el recurso de apelación se interpone ante el funcionario de la primera instancia, pero lo resuelve el superior. Entonces, hoy en día ese es el gran cambio que se dio en lo que tiene que ver, en el CGP, en lo que tiene que ver con el recurso de queja. Entonces, hoy en día, si por ejemplo usted hoy está en una audiencia, la práctica, si usted está en una audiencia y usted es el abogado del empleador, por decir un ejemplo, y usted escucha que el fallo es condenatorio en contra del empleador, y usted una vez notificado en estrado la sentencia, usted oralmente interpuso la apelación y luego el juez, mediante un auto oral también, verbal, te niega la casación, la apelación, y usted ahí mismo oralmente va a interponer la queja, tiene que interponerlo de la siguiente manera. Señor juez, mediante el auto que usted me acaba de notificar en estrado y mediante el cual usted me niega la apelación, respetuosamente me permite interponer recurso de reposición y el subsidio de queja, los cuales procedo a sustentar en los siguientes términos. ¿Okay? Así. Porque si tú nada más interpones el de reposición, creyendo que todavía se interpone el de queja allá arriba, como se hacía antiguamente bajo el CPC, el juez te va a decir, resuelta la reposición, aquí. No, mire, el de queja, no señor, usted me interpuso el de reposición. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ok? Interpongámoslo así. Te pongo reposición y el subsidio de queja, porque la norma te lo está diciendo, dice, el recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora, otra novedad maravillosa que introduce el CGP frente al recurso de queja que no contemplaba el anterior CPC es el siguiente. Por regla general, para yo poder siempre interponer la queja, debo primero interponer la recusión, ¿cierto? Es decir, siempre el de queja debería interponerlo de manera subsidiaria al de recusión. Pero existe una posibilidad, y te la da el CGP, y esa es la otra novedad. Existe una posibilidad en donde el de queja se interponga de manera principal. ¿Cuándo se da ese caso en donde yo puedo interponer el recurso de queja de manera principal y no subsidiaria del de reposición? Cuando la denegación del recurso de apelación sea producto de la reposición que me interpuso la contraparte. Me explico con un caso para entender mejor. O sea, usted es el apoderado, insisto, usted es el apoderado de la parte demandada, del empleador. ¿Okay? Viene el juez laboral y emite una sentencia oral. Condénese al empleador, se lo notifica a usted en estrado. Usted, como apoderado de la parte demandada, obviamente interpone el recurso de apelación. Y viene el juez, se lo concede. Concédase el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por la parte demandada. El presente auto que concede la apelación se notifica en estrado. Y viene la parte demandante, ¿cierto? La que más lo dice. Señor juez, contra este auto mediante el cual usted le está reconociendo o concediendo el recurso de apelación a la parte demandada, yo interpongo reposición, pues considero que el mismo no es procedente, por ahí que yo he razón, por lo tanto solicito a usted que lo revoque. Y vamos a ver que el juez, luego de que analiza la reposición interpuesta por la parte que no apeló contra el auto que te concedió a ti la apelación, cambia la decisión y lo revoca. Después que te lo había concedido, ahora lo revoca a consecuencia de la reposición que interpuso la parte contraria. Dice el juez, revisado, corrige el despacho su decisión. Evidentemente tiene razón la parte que recurre. No debió concederse el recurso de
de apelación por X razón. Por lo tanto, revóquese el auto que inicialmente le había concedido a la parte que apeló el recurso de apelación. El presente auto se notifica en el estrado. Entonces ahí, usted que en principio le habían concedido la apelación, como quiera, ahora te están notificando el auto que te revoca, que cambia la decisión, que revoca el auto que te había reconocido la apelación, ¿cierto? Ahí solamente te pones queja. Entonces, señor juez, contra este auto, mediante el cual usted ahora resuelve una reposición y cambia la decisión y no me concede el recurso de apelación que inicialmente me había reconocido, concedido, ahora le interpongo queja. ¿Ustedes entendieron? Entonces, en estos casos la queja solamente se interpone solita como principal. ¿Por qué? Porque ya la reposición te la interpuso la parte contraria. ¿Entendido? Quien no ha entendido, con mucho gusto. En ese caso, ok, vuelvo y insisto. Regla general, siempre el recurso de queja será subsidiario del de reposición. Excepcionalmente, solamente se interpondrá solamente el de queja de manera principal y no como subsidiario de reposición cuando la negación o la no concesión de la apelación sea consecuencia de la reposición que interpuso la parte contraria. Esa es otra novedad que introdujo pues el CNP y que también aplica, toda esta norma aplica por analogía al procedimiento laboral. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve el recurso de queja por el superior? En este caso, por la sala laboral del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, de igual manera, se nombra un magistrado ponente, ¿cierto? Magistrado ponente, él elabora una ponencia y luego la socializa con los otros dos magistrados o con los 4 restantes, dependiendo si son 5 o son 7. Y se vota. Entonces, por ejemplo, si la decisión unánime o unificada o si la decisión mayoritaria de la sala laboral de ese tribunal es de que la apelación fue legalmente negada, es decir, fue debidamente negada, estuvo bien en negarla o no concederla, simplemente dice, se confirma el auto mediante el cual el juez de la primera instancia no le concedió el recurso a la parte apelante. Devuélvase las copias expresales pertinentes al funcionario de primera instancia. Pero si por el contrario el tribunal, mediante decisión mayoritaria, es del criterio de que no debió negarse ese recurso, de que estuvo mal negado el recurso, de que debió concederse, entonces, ¿qué decide el tribunal en este caso? Dice, revóquese el auto de primera instancia mediante el cual no se concedió el recurso y en su defecto concédase. Para tal efecto, envíese el proceso a la primera instancia para que en reemplazo del auto que lo negó, ahora el juez de primera instancia emita un auto concediéndolo. Eso es lo que se llama, ese auto que baja del tribunal hacia el inferior, se llama auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Es decir, si ese auto, esa decisión que viene de arriba, ese auto que viene de arriba, resolvieron que yo me equivoqué en negar la apelación y que por ende debo anular ese auto y emitir una providencia de reemplazo concediéndolo, se llama auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Entonces, dice el juez de primera instancia, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, es decir, por lo manifestado el tribunal en el auto de obedecimiento a la orden superior, el despacho revocará el auto mediante el cual inicialmente se había negado la concesión del recurso y en su defecto concédase el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia emitida y envíese todo el expediente, porque recuérdense que cuando se trata de apelación de sentencia se envía el expediente y se envía nuevamente al tribunal, pero ya ese tribunal no va a conocer como juez de queja, sino como tribunal de apelación. ¿Entendido? Eso es teoría del proceso. Eso no es nada nuevo. Teoría general del proceso. ¿Ok? Bien. Bueno, de esta manera terminamos el capítulo de los recursos ordinarios. Ya vimos reposición, apelación, súplica, queja. Cualquier pregunta, por favor, con mucho gusto. Cualquier inquietud, por favor. Hable ahora o calle para siempre. Ninguna. ¿Qué hora tenemos, muchachos? 8:30 p.m., profe. 8:30 ¿Cuándo? p.m. 8:30 p.m.
Temprano todavía. Empezamos a las 7. Bueno, mire, vamos a hablar ahora, y con esto terminamos la clase hoy, para dejar la otra clase, la de los recursos extraordinarios. Porque ahora les voy a plantear vamos a negociar una cosita con ustedes. Entonces, miren, con esto terminamos lo de los recursos ordinarios. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la consulta, que también existe en materia procesal civil o procesal general. La consulta en materia procesal laboral está considerada en el artículo 69. ¿Okay? La consulta no es un recurso, porque la consulta es una revisión oficiosa que hace el mismo aparato judicial de sus propias decisiones, cuando esas decisiones o esas sentencias revisten ciertas características especiales. Entonces, no es un recurso, es un grado jurisdiccional, es decir, es una revisión oficiosa que el mismo Estado decide, ordena revisar sus propias decisiones para ver si se equivocó o no se equivocó. Pero para que proceda esa revisión oficiosa que se llama la consulta, esa sentencia que va a ser objeto de esa consulta, requiere tener ciertas condiciones especiales. Entonces, la consulta está consagrada para efectos procesales laborales, porque también hay consulta en civil, en el artículo 69. ¿Cuándo procede la consulta? La consulta, y vale aclarar, inicialmente la consulta, el legislador procesal laboral la había consagrado solamente contra los procesos o la había reglamentado solamente en los procesos ordinarios laborales de primera instancia. Pero a raíz de una sentencia de constitucionalidad ya también estableció la Corte que es permitido, se debe inclusive hacer uso de la consulta también, pues darle, poner en práctica la consulta en los procesos ordinarios laborales de única instancia. Pero yo les explicaré eso. Hablando de los procesos ordinarios laborales de primera instancia, ¿cuándo procede la consulta? Primero, procede cuando se trata de sentencias que han sido totalmente adversas al trabajador. Es decir, cuando el trabajador demanda al empleador, por decir un ejemplo, y todas las pretensiones que él había formulado en la demanda no fueron declaradas, es decir, se absolvió al empleador de todas las pretensiones que había formulado el trabajador demandante, es decir, la sentencia no declaró ninguna de las pretensiones incoadas por el trabajador, y este no apeló, pudiendo hacerlo no apela, entonces ahí el juez de primera instancia está obligado a enviar en consulta esa decisión que él tomó ante el tribunal para que la resuelva. Vamos con un caso. En un proceso ordinario laboral en donde un trabajador demanda a un empleador, el juez dice lo siguiente: una vez valoradas todas las pruebas practicadas en el proceso y aquellas que fueron allegadas por las partes, el despacho considera que entre las partes no hubo un contrato de trabajo. Lo que hubo un contrato de prestación de servicios. No se logró, aquí quedó la parte empleadora logró demostrar que esa actividad no fue subordinada o logró desvirtuar la subordinación que supuestamente alegaba a la parte trabajadora. Por lo tanto, no se dio el contrato de realidad o no se dio el principio de privacidad de la realidad. Por lo tanto, siempre es un contrato de prestación de servicios. En ese sentido, resuelve el despacho no declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios. Y como consecuencia de ello, no se condena tampoco al pago de prestaciones sociales. Es decir, absuélvase de todas las pretensiones a la parte empleadora. La presente decisión se notifica en estrado y vamos a ver que cuando la notifica en estrado la sentencia del trabajador y su abogado no apeló, extrañamente no apeló. Dice el juez: parte demandante, ¿va a apelar? No, no vamos a apelar. Parte demandada, no. Dice el juez: bueno, como quiera que no hubo apelación de esta sentencia, la misma debería quedar ejecutoriada, pero advierte el despacho que esta es una sentencia en donde las pretensiones de la demanda todas fueron desfavorables al trabajador. Que como quiera que no apeló y la decisión fue totalmente desfavorable al trabajador, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 69, este despacho considera que debe enviarse en consulta. Así se hace en la práctica, ¿ok? ¿Entendido? Entonces, en esos casos hay que enviar la sentencia a consulta. Fíjense, a pesar de que el trabajador no apeló, el juez se ve obligado a enviarla ante el superior en consulta, porque se trató de una sentencia en donde la decisión fue totalmente desfavorable al trabajador.
Ahora, si la sentencia fue parcialmente favorable al trabajador, obviamente ahí no operaría la consulta. Si apela, se va en apelación. O si la sentencia fue parcialmente favorable al trabajador y ni él ni la parte contraria apelan, quedó ejecutoriada. Entonces, la condición sine qua non que te impone el legislador para que la sentencia, para que se surta la consulta en favor del trabajador, es que la sentencia le haya sido totalmente desfavorable y él no haya hecho uso de la apelación. ¿Ok? Bien. La otra sentencia en donde es dable surtir la consulta es cuando se trata de sentencias laborales que han sido desfavorables a la nación o al Estado. Es decir, acá hay una gran diferencia entre la consulta que se surte en favor del trabajador y aquella que se surte en favor del Estado. Para que se surta en favor del trabajador y del afiliado también, se me olvidaba algo. A raíz de la reforma introducida por la ley 1149 de 2007, la norma inicialmente, el texto original del artículo 69 decía, la consulta se surtirá en favor del trabajador cuando pase esto y esto. Ajá, ¿y qué pasa con el afiliado a la seguridad social? Entonces, la novedad que introduce la ley 1149 es que también se entiende también que la consulta debe surtirse en favor también del afiliado. Les pongo un caso. La persona que demanda Colpensiones, el reconocimiento de una pensión y el pago del respectivo retroactivo, y la sentencia le es totalmente desfavorable porque el juez dijo, no señor, absuélvase de las pretensiones a Colpensiones, no tiene por qué reconocer la pensión, por lo tanto absuélvase a Colpensiones, y cuando le notifica ahí en estrado la decisión al afiliado, él no apela, dice el juez, bueno, como quiera que se trató de una sentencia totalmente adversa a los intereses del afiliado, porque aquí asumimos a Colpensiones, y el afiliado, una vez notificada la sentencia, no la apeló, debe irse en consulta. Entonces también se surte la consulta en favor del afiliado cuando le es totalmente adversa y no la apela. Bien. Ahora, en tratándose de la nación o de las entidades territoriales o entidades oficiales, a diferencia de la que se surte en favor del trabajador, acá no importa si la sentencia fue total o parcialmente desfavorable al Estado. Basta que haya sido desfavorable, así sea de manera parcial, y así sea que le haya apelado para que se surta en beneficio del Estado la consulta. O sea, profe, que a pesar de que le fue total o parcialmente desfavorable y apeló, de igual manera se va en consulta, sí, porque así lo ordena el artículo 69 del CPL. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se darán cuenta, cuando estén en la práctica, lo digo yo por experiencia, siempre que le ganen un proceso a Colpensiones, siempre que le ganen un proceso a los OPP, ¿cierto? Por mucho que la OPP apele, va a decir, o se hace la apelación, pero también empieza en consulta, porque tratándose de la consulta que se surte en beneficio del Estado, así sea que sea parcialmente la condena y sea que él lo apele, igual el juez la tiene que enviar en consulta. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, se ha discutido mucho también con respecto a que, hablando del término trabajador, ustedes saben que la norma hoy en día dice la consulta se surte en beneficio del trabajador o del afiliado, ¿cierto? La pregunta es, ajá, y si quien demanda es un contratista, ustedes saben que la justicia ordinaria laboral es la competente para conocer de los conflictos relacionados con el pago de honorarios en contratos de prestación de servicios particulares, ¿cierto? Ustedes saben que siempre que el contrato de prestación de servicios se hace celebrado ante particulares, la controversia que se dé con respecto al mismo, con respecto al pago honorario, el competente es el ordinario. Entonces la pregunta es, ¿y si en un proceso ordinario laboral en donde el contratista particular estaba demandando a la entidad particular el pago de los honorarios y la sentencia le es totalmente adversa al contratista y digamos, no la apeló porque no fue a la audiencia y el abogado no fue? ¿Ustedes consideran que debería concederse en favor de él la consulta, más allá de que la norma diga hoy en día que se surte en favor del trabajador, es decir, da a entender aquel que tiene contrato de trabajo y del afiliado a la seguridad social? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y ya estamos terminando. Hombre, profe, yo creo que sí, porque él lo que está pretendiendo es una relación laboral. No, no, Y no, si, no, no, no.
buen aporte, no. Ojo, él no está demandando el contrato de realidad, no. ¿Okay? No, bueno tu aporte porque no, nos ayuda a aclarar algo. Él no está demandando el contrato de realidad, él es consciente de que es un contrato de prestación. Él lo que está demandando es el pago de honorarios, ¿ya? En este caso, recuerden, en este caso no se está discutiendo la naturaleza del contrato, no. Tanto la parte demandante como la parte demandada fueron claros en que es un contrato de prestación. Lo que está demandando el contratista es que le deben honorarios, ¿ya? Entonces, aquí él está reclamando el pago de honorarios. Entonces, la pregunta es, si la consulta conforme al artículo 69 literalmente dice que se surte en favor del trabajador, es decir, de aquel que tiene contrato laboral, podría también surtirse en favor de aquel que tiene un contrato de prestación de servicio cuando la sentencia a ese contratista le fue totalmente favorable. Esa es la idea. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué piensas? Hombre, profe, yo creería que no, porque si él está consciente de que no es un trabajador, sino es un bien independiente, pues creo que lo que está buscando él es que se cumpla el contrato, ¿no? Mediante el Bueno, cual se le buscó para que cumpliera ahí determinado labor. hay un punto de discusión en la jurisprudencia ha señalado que de igual manera en esos casos procede la consulta. ¿Saben por qué, muchachos? Porque es que ustedes saben que independientemente de cómo nosotros trabajemos, sea mediante contrato de trabajo o mediante contrato de prestación, ¿cierto? En las dos actividades estamos ejerciendo el derecho fundamental al trabajo, ¿cierto? Y ustedes saben que conforme al artículo 25 de la Carta de la Constitución Nacional, dice el artículo 25 que el derecho es un derecho social, obligatorio. Y abajo dice, el derecho al trabajo será protegido sin importar la vinculación o sin importar la modalidad. Con otros términos dice, el Estado deberá promover, así más o menos dice, el Estado deberá proteger el derecho al trabajo sin importar la modalidad. Entonces tú sabes que en materia laboral existen dos tipos de trabajo, el trabajo dependiente, ¿cierto? Y el independiente. El dependiente es el que se hace a través de un contrato laboral. El independiente es el que se hace a través del ejercicio de una actividad independiente, liberal o a través de un contrato de prestación. Entonces, con base a esa norma superior que dice que el Estado deberá proteger el trabajo en cualquiera de sus modalidades, es el criterio que una parte de la doctrina y la Corte han sostenido para que también proceda la consulta cuando se trate de contratistas cuya sentencia le haya sido totalmente favorable, porque de alguna manera él está trabajando. Lo que pasa es que él hace de una manera diferente, independiente, pero igual es un trabajo. Entonces, hoy en día se viene considerando que también es dable surtir la consulta en favor del contratista cuya sentencia de primera instancia le es totalmente desfavorable y él no la apeló. Otro casito. Ustedes saben lo que es una sentencia inhibitoria, ¿cierto? Una sentencia inhibitoria es cuando el juez no falló de fondo. Simplemente se abstuvo de fallar de fondo toda vez que consideró que no contaba con el caudal probatorio suficiente para tomar una decisión, ya sea estimando las pretensiones o desestimando. Lo cual hoy en día usted sabe que en materia procesal civil es prácticamente imposible porque los jueces tienen amplias facultades oficiosas en materia probatoria como para tomar una decisión de fondo. Pero imaginemos el caso de una decisión inhibitoria. Yo pregunto, si en un proceso ordinario laboral adelantado por un trabajador, vuelvo y repito, o por un contratista, o por un afiliado a la seguridad social, la sentencia que dicta el juez laboral, ¿sí?, es inhibitoria. Lo cual, repito, puede ser un absurdo hoy en día, pero para el objeto académico que persigue, si el trabajador demanda a su empleador, demanda el pago de prestaciones, sanciones, indemnizaciones, y luego la sentencia que emite el juez de primera instancia es inhibitoria. ¿Ustedes creerían, y el trabajador no apeló la sentencia inhibitoria, ustedes creerían que el juez ahí debería surtir en su favor la consulta? ¿Qué piensan? Una dama, quiero escuchar a una dama. Onais, ¿qué piensan? Natalia, ¿qué piensa? A ver. Erika, ¿qué piensa al respecto? ¿Será que las sentencias inhibitorias en donde el demandante es un trabajador? O Iván, ¿será que las sentencias inhibitorias cuando el demandante es un trabajador
y él no apela la inhibición de la sentencia, ¿debería surtir a su favor la consulta? Keiber, Luisa, a ver. Bueno, miren, para efectos laborales o para efectos del proceso laboral, la Corte Suprema considera que en estos casos, a pesar de que es una sentencia inhibitoria, de igual manera se infiere que es desfavorable para el trabajador. Se asimila a una decisión desfavorable a los intereses del trabajador. ¿Por qué? ¿A quién realmente favoreció en ese proceso la sentencia inhibitoria? Al empleador, porque no hubo condena. Y más allá de que la sentencia inhibitoria pues, no hace entrarse de cosa juzgada y pudiera yo eventualmente demandar nuevamente, lo cual, repito, es un absurdo, pero quiero traerlo para efectos hipotéticos académicos. La jurisprudencia ha entendido que la inhibición de juez laboral frente a una sentencia cuando el demandante del trabajo se entiende también que se asimila a una sentencia desfavorable a los intereses del trabajador, y si no la apela, debe surtirse la consulta. Y por último, ya para terminar, el siguiente caso también, ustedes saben lo que es la sucesión procesal, ¿cierto? La sucesión procesal, consagrada en el artículo 68 del CGP, aplicable por analogía laboral, se da cuando muere un litigante. Entonces, cuando muere un litigante, sea el demandante o el demandado, lo reemplazan sus herederos. Entonces, imaginemos el siguiente caso. Quien demanda es un trabajador, el demandado es el empleador, pero en el transcurso del proceso murió el trabajador y se constituyeron como sucesores procesales su familia, su hijo, su esposa, un hermano, qué sé yo. Entonces, ellos son los que lo reemplazan. La sentencia de primera instancia fue totalmente adversa a los sucesores procesales. Entonces, en esos casos, la Corte también considera que debe surtirse la consulta, porque si bien ya el trabajador falleció, el hecho de que lo hayan sucedido en el derecho sus familiares también hace extensivo el beneficio de la consulta. Entonces, a pesar de que al momento de emitirse la sentencia ya la parte demandante no existía, sino sus sucesores, y la sentencia fue totalmente adversa a los sucesores de ese trabajador y ellos no apelaron, también se debe enviar muy bien, derecho adquirido, claro, porque hay un derecho adquirido, así es, muy bien, Iván, se debe enviar la consulta. Y por último, ya hablando del proceso ordinario laboral de única instancia, habíamos dicho que en principio solamente el legislador había consagrado la consulta para los procesos ordinarios de primera instancia, pero hoy en día, a raíz de una decisión de la Corte de Constitucionalidad, también ordena que se haga extensivo el beneficio de la consulta para los procesos, ordinarios de única instancia, pero solamente en beneficio del trabajador. Esa es la gran diferencia. Cuando la consulta en los procesos ordinarios laborales ordinarios de única instancia solamente se surte es en favor del trabajador, es decir, cuando la sentencia sea totalmente adversa al trabajador, y obviamente no va a haber apelación porque no hay apelación. Entonces, siempre que la decisión laboral que emita un juez en un proceso ordinario de única instancia sea totalmente adversa al trabajador, como quiera que no haya apelación, se va en consulta. Es decir, que si usted es juez ordinario laboral en un proceso de única instancia y usted dice, bueno, por lo tanto, el despacho considera que debe absolverse de todo y cada una de las pretensiones al empleador, usted decir, luego entonces, como quiera que se trata de una sentencia en donde fue totalmente adversa al trabajador y en acatamiento al ordenado por la Corte, que dice que también se hace extensivo este beneficio a los trabajadores en los procesos de instancia, se ordena remitirla en consulta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, miren, la propuesta es la siguiente. Nos queda faltando de esta unidad los recursos extraordinarios. Yo les pido, por favor, que esta clase la complementen y también que vayan leyendo, por favor, vayan anticipándose, vayan indagando, vayan estudiando sobre los recursos extraordinarios, que en materia de procesal laboral solamente son 3: casación, revisión y anulación. Vayan leyendo. Entonces, el próximo jueves vamos a terminar esta unidad, la de los recursos. Terminaremos con los recursos extraordinarios.
Y el próximo jueves, es decir, de hoy en 15 días, haremos la segunda actividad, ¿ok? Porque me ordenaron ya que las actividades sean en el horario señalado para las clases. Entonces, quedamos así, queda notificado en estrado y lo vemos en la próxima clase, el otro jueves, y de hoy en 15, la otra actividad. Muchas gracias, que descansen. Listo, profe. Bueno, Gracias, doctor. profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. bueno. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena noche. Sorry, él dice, vuelve profesor. Ey, pelado, que tiene las notas de los talleres. Doctor, disculpe, y la nota de los talleres. No, yo se las mando el sábado. Mucho gusto. ¿Cómo? Disculpe. El sábado la estaré enviando. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Bendiciones.